Buenas noches. ¿Cómo está María? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Acá estamos esperando que tus demás compañeros, al menos los que van a poder ingresar, ingresen de una vez. Vamos a esperar un ratito, por favor, ¿ya? Bueno, ok, vamos a continuar con la lectura del recurso de ventas, ¿ya? Nos quedamos en la página 40 y correspondería avanzar en lo que es la página 41, ¿ya? A ver, quiero compartir pantalla con ustedes. Ok. Estrategias FODA. Este análisis permite conocer la situación actual de un negocio y obtener conclusiones que ayuden a ser mejor en el futuro. Implica que reconozcamos los elementos internos y externos que afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas del negocio o empresa. La información obtenida ayudará también a definir acciones futuras y facilitará la manera de abordar la solución de los problemas. El objetivo es maximizar los elementos positivos y minimizar o evitar los negativos. Asimismo, la perspectiva que se obtenga será un apoyo para tomar decisiones, plantear objetivos más concretos y realizables, identificar los recursos propios, así como lo que puedes conseguir del exterior, reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y alternativas, definir prioridades, iniciar o revisar y actualizar el proceso de planeación estratégica, elaborar un diagnóstico, anotar tantos factores como sea posible en los 4 elementos. Estrategias FODA. Es muy importante la honestidad y la objetividad, así como encontrar un mecanismo para validar cómo nos perciben los clientes y prospectos en la realidad, puesto que nuestras fortalezas y debilidades pueden ser distintas a lo que pensamos, ¿no? Tenemos un dibujito de las fortalezas y debilidades internas y las externas, ¿no? Las oportunidades y amenazas. En la página 43 hay un cuadrito, ¿no? Que habla de los factores internos y factores externos, ¿no? Factores internos tenemos lo que es las oportunidades y amenazas, y factores externos son la fortaleza y las debilidades. La intersección de ambas, fortaleza con oportunidades, FO, estrategia para maximizar fortalezas y oportunidades,
Y en la coincidencia de debilidades y oportunidades, DO, estrategia para minimizar debilidades y maximizar oportunidades. En lo que es la intersección de fortaleza con amenazas, FA, estrategia para maximizar F y minimizar A. Y en la intersección de lo que es debilidades con amenazas, DA o DA, estrategia para minimizar D y A, ¿no? O sea, ambas se tienen que minimizar. Los vendedores. ¿Quiénes pueden ser vendedores? En una empresa todos somos vendedores y en seguros no solo los comerciales deberían tener esta función. Bien capacitados también lo pueden hacer las operadoras de la central telefónica, las plataformas de atención a los clientes, el personal de seguridad, los encargados de cobranzas, los que atienden los siniestros, los funcionarios en general. Todos somos vendedores, unos con más o menos habilidades que otros. El vendedor no nace sino se hace, como el abogado, el médico, el ingeniero. No nacieron profesionales, sino se hicieron. Funciones y herramientas del vendedor. Funciones: conocer el producto a vender, elegir el mercado y segmento en el que se venderá el producto, buscar y seleccionar los prospectos, promocionar el producto, vender soluciones no características, establecer relaciones de futuro, solicitar referidos. Y dentro de las herramientas tiene los productos, presentar los beneficios, los prospectos, buscar soluciones, la información del mercado, que es la demanda, el tiempo, necesidad y oportunidad, y el orden de prioridad. Vendedores de éxito. Las características de los vendedores de éxito son comunes. Tienen metas altas, todos manifestaron que sus metas eran más altas porque sus objetivos económicos eran altos. Son muy trabajadores, trabajan 24 horas del día y 7 días a la semana. Están siempre conectados con el trabajo, buscando clientes potenciales, lo que también se le dice trabajolics, ¿no? Siempre están prospectando, en todas partes buscan referidos, se comprometen con sus clientes, aunque no se les pague por el servicio de postventa, se hacen cargo de los problemas que les plantean sus clientes, ya que lo asumen como parte de la venta y saben que eso les reporta referidos. Son persistentes y determinados. Nunca se dan por vencidos. Piensan, si no es ahora, será el próximo mes o el año siguiente. Seleccionan sin excepción, conocen a cabalidad los productos ofrecidos y los de la competencia. La venta personal. Expertos reconocidos en mercadeo como Philip Kotler y Armstrong definen las ventas personales como la presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la empresa con el fin de efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes. Las ventajas de las ventas personales son que el mensaje de venta se ajusta a las motivaciones e interés de cada cliente potencial. También permite relacionar los beneficios de los productos y servicios con las necesidades y deseos de los clientes. Igualmente, permite resolver objeciones al instante y efectuar la venta. De igual manera, posibilita dirigir los esfuerzos hacia prospectos precalificados. Y finalmente, pero no menos importante, permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes. Por ejemplo, evaluar los cambios en las necesidades por puesto de trabajo, familia, empresa, y trabajar para satisfacer sus nuevas necesidades. El corredor de seguros. El rol del corredor de seguros va mucho más allá de la venta. Es también asesorar y facilitador de información especializada antes, durante y después de la venta, la cual está implícita en la asesoría. Representante ante la compañía de seguros en los actos administrativos. Negociador de las condiciones del contrato, sobre coberturas, primas, deducibles, garantías, facilidad de pagos, entre otros. Y administrador de los riesgos y contratos de seguros de sus clientes. La prenegociación. Definición de la prenegociación. Son acciones que una parte puede realizar sin entrar en acuerdo con los demás. Para poder negociar, debemos saber cuál es nuestra mejor alternativa antes de negociar.
Mejor alternativa antes de negociar. MAN. Mejores alternativas antes de negociar. MAN. Debemos saber cuál es nuestra MAN y si podemos mejorarla. Un buen ejemplo es cualquier acuerdo mejor que nuestro MAN. Ejemplo, si decido vender mi casa, ¿cuál es mi precio mínimo? ¿Qué puedo hacer si no logro venderla? ¿Mantenerla en venta? ¿Por cuánto tiempo? ¿Puedo darle un uso distinto? ¿Alquilarla? ¿Demolerla y construir un edificio? ¿Vender como terreno? La función de la MAN es fijar un tope mínimo. Nos protege de acordar algo que luego debemos rechazar. Evita el riesgo de un acuerdo muy bajo o muy alto. Si no se ha pensado acerca de lo que hará si no se llega a un acuerdo, está en desventaja. La MAN genera seguridad y poder en la negociación. Mejores alternativas antes de negociar MAN. El movimiento hacia arriba o hacia abajo del precio que se acuerde estará en función de dos factores: de la cantidad y calidad de las opciones que lleve o descubra en el intercambio cada parte y de la forma como manejen las concesiones de las opciones que se lleven. En la página 51, ¿no?, tenemos un pequeño diagrama, pequeñito, ¿no?, donde acostado está la explicación. Punto de inicio es el 50 hasta 80G y punto de abandono es de 60 a 70T. La franja del intercambio estará en el rango de 50 a 80, los puntos de inicio de cada parte. La franja de acuerdo en el rango de 60 a 70, los puntos de abandono. Concesiones en la prenegociación. Son herramientas de negociación que se utilizan para manejar las opciones en base a las concesiones, las cuales vamos otorgando o intercambiando. Se aplican siempre pidiendo o proponiendo algo a cambio. Esto es el otorgamiento de concesiones. Por ejemplo, la disminución del precio de venta de un producto, o pagar en efectivo, o pagar un mayor porcentaje inicial. No se recomiendan concesiones en cantidades fijas, ¿no? Es mejor disminuir el volumen de la conocida antes que causar una impresión o una mala impresión de las concesiones que se van agotando. El otorgamiento de las concesiones es una condición especial. Debemos transmitirle a B la sensación de excepcionalidad que le estamos dando, pedirle que no lo comente con nadie y que es algo único, que no estamos en posibilidad de concederla a ninguna otra persona. No hablar en términos de rangos, ser preciso en lo que estamos dispuestos a conceder. Si decimos estoy dispuesto a rebajar el precio entre un 10% y un 15%, con toda seguridad que B se centrará en reclamarle el último porcentaje. Nunca incluya concesiones en su primera presentación. La necesidad de hacer concesiones en su presentación inicial puede estar motivada porque usted empezó en un nivel demasiado alto. ¿Qué se debe negociar? Se deben negociar intereses, ¿no? El término interés proviene del latín interesse, importar, y hace referencia a la inclinación del ánimo hacia algo y hacia la conveniencia o beneficio en el orden material o moral, sentimientos, creencias, personalidad, preocupaciones, deseos, percepciones, necesidades, esperanzas y temores. Interés, sí. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. Estos deseos y preocupaciones son intereses, los cuales motivan a las personas. Los elementos fundamentales en las negociaciones por intereses que por lo general se observan son: escasa habilidad para comprender los intereses de la contraparte, asumir intereses de la contraparte de una manera simplista y no ser sensible a la búsqueda de los intereses y necesidades que el otro siente. Se le atribuyen intereses al otro y durante la negociación no se evidencia casi ninguna preocupación por indagar realmente los intereses de la contraparte. Intereses sí. A los intereses se los puede identificar como implícitos, intangibles y hasta inconsistentes. Para comprender los intereses que entran en una negociación, se debe comprender los intereses propios y los de la otra parte, lo cual se da a través de ponerse en el lugar del otro y analizar cada una de las posiciones que se asumen. Identificar la decisión básica que la otra parte probablemente cree que se le está pidiendo. Comprender que cada parte tiene muchos intereses y jamás suponer que cada persona de la otra parte tiene los mismos intereses. La búsqueda de los intereses básicos que están motivando a todas las personas, lo cual permitirá progresar en la negociación. Posiciones no. En un proceso de negociación, nos debemos enfocar en los intereses y no en las posiciones.
Son los intereses de las partes los que definen el problema y a su vez esto define las posiciones. Si se analiza a fondo, existen intereses compatibles, intereses en común, a pesar de tener posiciones enfrentadas. Es el camino para encontrar la fórmula de ganar-ganar. Conocer los intereses propios y reconocer francamente los de la otra parte es la mejor manera de encauzar una negociación. Posición de A, no atrasar la terminación de la obra un solo día. Posición de B, se debe atrasar una semana para modificar una característica. Las dos posiciones están enfrentadas. ¿Qué intereses en común tienen A y B? Que el proyecto sea exitoso, que el producto tenga calidad, etc. Esta fórmula es la que debe ser usada para encontrar la salida ganar-ganar. Beneficios para ambas partes. No se limite a pensar solo en sus intereses. También piense en los que puede tener B. Cuando hay un conflicto de intereses, el problema de B no solo es de B, sino también de A. Siempre debemos buscar posiciones de ganar-ganar y no de ganar-perder. El tiempo es una variable que puede influir positiva o negativamente en el poder de negociación. Nos puede hacer vulnerables. La parte que tenga o muestre mayor urgencia por concretar un acuerdo tendrá una posición más vulnerable. En la medida que una parte dependa más que la otra de la negociación o transmita esa impresión, será más vulnerable. Cuando usted le debe $1,000 a un banco, usted depende del banco. Pero cuando usted le debe 100 millones al banco, el banco depende de usted. Definición de la negociación. Es un esfuerzo de interacción que se realiza a fin de generar beneficios. También es un proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. Las negociaciones son parte de la vida diaria, se dan en todos los ámbitos. Siempre estamos poniéndonos de acuerdo para hacer o no hacer. Lo que diferencia a los buenos negociadores promedio es la habilidad para detectar qué perciben las partes. Por ello, antes de cualquier negociación, se deben conocer a la perfección cuál es el punto de vista de la otra parte, cuál es su percepción. ¿Está viendo un novato? ¿Está viendo un experto? ¿Con quién estoy tratando, no? Tipos de negociación. Hay 3 tipos de negociación. La negociación integrativa, la negociación distributiva. Sin embargo, también está la negociación por posiciones. Negociación integrativa y distributiva. En la integrativa es ganar-ganar, en la distributiva ganar-perder. Debajo de la integrativa, mantener una buena relación personal. Las dos partes alcanzan objetivos. Más abajo se adquiere confianza y el último se mantiene comunicación. En la distributiva, abajo, obtener resultados. Más abajo, solo una parte alcanza objetivos. Más abajo, se adquiere desconfianza. Y por último, poca relación a futuro. La negociación integrativa, también conocida como negociación principista, negociación cooperativa o negociación ganar-ganar, es una negociación en donde las partes cooperan para lograr un resultado satisfactorio para ambas. En esta estrategia, los negociadores manifiestan deseos de ganancias mutuas y una alta cooperación. Está orientada hacia el automanejo de las aspiraciones del negociador con el objeto de que la parte contraria considere el resultado igualmente satisfactorio. Se tiende a dar importancia a la congeniación de la relación entre las partes. Incluso puede conducir eventualmente a la modificación de los objetivos particulares y de las respectivas prioridades para orientarlos hacia objetivos de interés común. Continuando con la negociación integrativa, las razones para dar una orientación integrativa a una negociación son las siguientes. Se apoya y tiende a desarrollar un clima de confianza, de reciprocidad y de credibilidad mutua. Al disminuir los riesgos de revisar posteriormente el acuerdo, se asegura una mayor estabilidad a la solución negociada. Se presta para tomar en cuenta las relaciones entre los negociadores en el futuro. Es una negociación tanto de pros como de puntos a resolver o de recursos a otorgar. Valorizar la creatividad, la búsqueda de opciones constructivas y dinámicas, la movilización de ideas y de acciones nuevas
puesto que se trata de persuadir a la otra parte de trabajar juntos. En un plano más general, esta es susceptible y se transforma en un modo cotidiano de solución de calidad, de enriquecer la calidad de emprender y completar los modismos tradicionales de empresa y de acuerdo. En la dimensión integrativa de la negociación, el negociador reconoce a la otra parte como protagonista de la misma, no pone en duda el derecho a defender sus intereses, incluso si van en contra de los suyos propios. Sus objetivos, más que a la victoria y consecuentemente a la rendición del otro, está orientado hacia resultados de mutuo beneficio. Es más que una actitud circunstancial, es una toma de posición trabajosa porque implica admitir diferentes puntos de vista y diferentes intereses en las personas. Perdón. Consideran los conflictos como inherentes a la vida. De ninguna manera pretenden negarlos, ocultarlos o evadirlos. Aún en el caso de que sea poco agradable vivirlos, se trata de comprenderlos, manejarlos y buscar su resolución. En otros términos, a partir de la crisis que genera el negocio, al menos inicialmente, se trata de conducirlos positivamente, buscando la solución más beneficiosa para todos los intereses involucrados. La motivación de las partes es del tipo yo gano, tú ganas. El asunto objeto de la negociación, el problema no es visto como un trabajo de suma cero. Es decir, que lo que uno obtiene, en definitiva, lo obtiene automáticamente a expensas del otro. Tomamos el ejemplo de considerar los asuntos negociados en sentido figurado como un pastel, y que por lo tanto se deberá repartir entre las dos partes. La hipótesis se hace a la inversa de la negociación distributiva. Lo que cada parte debe procurar es que haya los medios de comunicación para encontrar cómo aumentar el pastel o cambiar su naturaleza de manera que haya más para repartir entre los dos. Se busca aumentar el pastel antes de repartirlo. Tenemos un mapa, ¿no? Un mapa conceptual en la página, déjenme ver, 65, ¿no? De lo que son intereses comunes, intereses distintos, a compatibilizar, ¿no? El pequeño pastel y agrandarlo para ampliar, ¿no? Obviamente que todo, hay fuerzas que actúan, ¿no? Son los intereses opuestos que hay que minimizar, los intereses distintos que hay que compatibilizar y intereses comunes que hay que ampliar, ¿no? Por eso se suele afirmar que esta dimensión de la negociación, los recursos son guías. El objetivo buscado no pasa por el debilitamiento de la otra parte, al contrario, un buen acuerdo solo puede lograrse si cada uno saca provecho de ello. No obstante lo anterior, este tipo de negociación puede pasar por los siguientes tres primeros enfoques antes de culminar satisfactoriamente en el último, tratado en este ítem: gano-pierde, pierdo-pierde, gano-pierde, gano-gana. El primer término se refiere a la percepción de la propia persona del estado de la negociación para ella misma, y el segundo término para la percepción de la propia persona del estado de la negociación de otra persona, adversario o contraparte. Estos estados significarían: él gana, el otro obtiene acuerdos por encima de sus objetivos mínimos; él pierde, el otro obtiene acuerdos por debajo de sus objetivos mínimos; yo gano, obtengo acuerdos por encima de mis objetivos mínimos; yo pierdo, obtengo acuerdos por debajo de mis objetivos mínimos. Gano-gana, finalmente, el enfoque más honesto, ya que su intención sería que ambas partes saliesen beneficiadas en dicha negociación, como se ha explicado en detalle. Negociación distributiva. Un momentito, por favor. Un momentito. Ok. Es aquella en la cual los negociadores demuestran una débil cooperación e incluso, en algunos casos, extremos. Esta no existe. Se da importancia más bien a la ganancia personal, incluso en detrimento de los objetivos contrarios comunes. Es precisamente en este tipo de negociación en que los poderes de que gozan las partes entran en juego a fin de desempatar la posición de los negociadores. Los juegos a suma cero han sido llamados frecuentemente distributivos, porque la solución consiste en el reparto a suma de cero de recursos puestos en juego.
Lo que una de las partes gana, la otra lo pierde. Es necesario destacar que, sin embargo, la clasificación de negociaciones de orientación integrativa o distributiva es más bien de carácter pedagógico, ya que en realidad la mayoría de las negociaciones son más bien mixtas, corresponden a una mezcla, por ende, de susceptibilidades de evolucionar entre características integrativas y distributivas. Cuando hablamos de dimensión distributiva, nos estamos colocando en la situación donde lo que gana una parte lo pierde la otra. El exceso de ambición de una de las partes lo lleva al peor de los resultados. No se llega a ningún acuerdo, no se puede cerrar un trato. Cada una de las partes va a tratar de maximizar sus resultados y solo se llegará al acuerdo posible en relación con la posición negociadora de cada parte. Este tipo de negociación es el más antiguo en el mundo, donde los negociadores son adversarios que adoptan posiciones fijas respecto a un único tema. No se baraja ninguna otra opción que no sea variaciones sobre una única variable o asunto. El objetivo perseguido es obtener la mayor porción posible del asunto o pastel a distribuir, y esto lo conseguirá solo a costas de los intereses del otro. Por eso se habla de una relación de suma cero. Todo lo que se distribuye, ¿no?, entre los dos, y no hay ninguna posibilidad de incorporar otros asuntos o de agarrar o agrandar el pastel. Se afirma que estas negociaciones rara vez son estrictamente competitivas, pero los jugadores pueden comportarse como si lo fueran. Podrían considerarse a sí mismos como contendientes estrictamente opuestos antes que como personas que resuelven caridad de manera conjunta a través de la cooperación, y aclaran expresamente: realmente no somos una sociedad suma cero, no es verdad que lo que uno gane otro lo tenga que perder necesariamente. El problema estriba en que a veces actuamos como si eso fuera cierto. También se habla en distributiva que, al existir un solo tema, una sola variable, la negociación trata solamente de cómo se distribuye la misma. Negociación por posiciones. Por último, se habla de negociación por posiciones, donde cada negociador se adopta una posición inicial, generalmente caprichosa o de aspiraciones, pero que no se compadece con los intereses del mismo, y posteriormente hace concesiones mínimas que en realidad es una forma de seguir posicionado, pero en otro nivel. Si estas posibilidades no se superponen, hay una zona de regateo negativa y no hay acuerdos posibles por no ser aceptable a las partes. En esta página 71 tenemos un pequeño diagrama. A presiona para forzar su posición y lograr una mayor porción del pastel. Línea de reparto del pastel casi está a la mitad. Único tema u opción que se plantea. B presiona para reforzar su posición y obtener más porción del pastel, ¿no? Negociaciones por posiciones. Concretamente, tanto negociadores duros como blandos cometen los siguientes errores. Pasan por alto alternativas. Satisfacen posiciones, no intereses. Hablan sobre ofrecer, no sobre hacer. No existen en opciones, van directo al final. No buscan mejorar la relación. No usan criterios para la solución, fuerza de voluntades o fuerzan voluntades. Son fundamentalmente sordos. ¿Mm? Estilos. Existen dos estilos básicos de negociación: la negociación inmediata y la negociación progresiva. La negociación inmediata busca llegar con rapidez a un acuerdo sin preocuparse en tratar de establecer una relación personal con otra parte. La negociación progresiva busca, en cambio, una aproximación gradual, y en ella juega un papel muy importante la relación personal con el interlocutor. Se intenta crear una atmósfera de confianza antes de entrar propiamente en la negociación. Una variable que resulta determinante para ver qué estilo de negociación conviene utilizar es si se trata de una negociación puntual, aislada, o si por el contrario se pretende mantener un vehículo duradero. Hay que preocuparse por cada negociación que se realice, sean beneficios para todos y sirva para estrechar la relación. La diferencia fundamental
entre una negociación aislada, por ejemplo, la compra de una vivienda, y una relación duradera, la relación con un proveedor, está en la importancia o no de establecer una relación personal con el interlocutor. En una negociación puntual, no hay necesidad de tratar de estrechar lazos. En este tipo de negociación, cada parte puede tratar de minimizar su beneficio a costa del otro. Por el contrario, cuando se negocia con un cliente con el que le interesa mantener una relación duradera, resulta primordial cuidar la relación personal. No sería lógico en este caso negociar con prisas, tratando de imponer a toda costa nuestros planteamientos con el consiguiente deterioro de los lazos afectivos. Tácticas. Son la parte operativa de la negociación. Las tácticas, a diferencia de los tipos de negociación, son acciones específicas y las podemos clasificar en tácticas de desarrollo y tácticas de presión. Las tácticas de presión tratan de fortalecer la propia decisión y debilitar la del contrario. Deterioran gravemente las relaciones personales. Son tácticas que buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario. Algunos ejemplos de este tipo de tácticas son desgaste, aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas. Se busca agotar a la otra parte hasta que ceda. Ataque, atacar, presionar, intimidar, rechazar cualquier intento de la otra parte de apaciguar los ánimos. Se busca crear una atmósfera tensa, incómoda, en la que uno sabe desenvolverse y que perjudica al oponente. Tácticas engañosas, que es dar información falsa, manifestar opiniones que no se corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensan, cumplir, asumir o simular ciertos estados de ánimo, en definitiva, engañar al oponente. El ultimátum, que es presionar a la otra parte, empujarla a que tome una decisión sin darle tiempo para reflexionar. El típico, o lo tomas o lo dejas. Tengo otras 3 personas interesadas, así que o te decides ahora o dalo por perdido. Normalmente esta urgencia es ficticia y tan solo busca intranquilizar al oponente. Exigencias crecientes consisten en ir realizando nuevas peticiones a medida que la otra parte va cediendo, sin que lo conseguido resulte nunca suficiente. Al final, la otra parte tratará de cerrar el trato lo antes posible. Autoridad superior. Avanzamos hasta tener concesiones y entonces decimos que hay que pedir autorización y así sacar más concesiones. Hombre bueno, hombre malo. El bueno trata de ganarse la confianza de la otra parte y cerrar el trato para que el malo no pida más concesiones. En lugar de la negociación, tráelo a nuestro terreno y hacerlo sentir incómodo de una manera sutil. Se le hace esperar, se le da una silla más baja que la del anfitrión, se le sitúa de cara a una ventana, se le coloca en el extremo de la mesa, quedando relegado. Se interrumpe la negociación continuamente con llamadas de teléfono, etc. Tiempo consiste en jugar con el tiempo en beneficio propio. Las tácticas de desarrollo no tienen por qué afectar la relación entre las partes. Por el contrario, las tácticas de presión sí pueden deteriorar gravemente la relación personal. Son tácticas que buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario. Ejemplo, tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar que sea la otra parte quien vaya por delante por ello. Facilitar toda la información disponible o, por el contrario, la estrictamente necesaria. Hacer la primera concesión o esperar que sea la otra parte quien dé el primer paso. Tratar de que las negociaciones tengan lugar en las propias oficinas, en las de la otra parte o en un lugar neutral. Las tácticas de desarrollo son aquellas que se limitan a concretar el tipo de negociación elegido, sea este de colaboración o de confrontación, sin que supongan un ataque a la otra parte. Factores importantes de una negociación. La información. La información es poder. Cuanta más información tengamos sobre la negociación y sobre las partes, más ventajas tendremos y podremos trazar mejores planes de acción. La credibilidad. Además de la credibilidad personal basada en experiencias pasadas o por referencias, se refiere a los elementos que pueden darles mayor consistencia a sus propuestas, tales como cotizaciones, contratos similares, información sobre el objeto de negociación,
proveedores, clientes, mercado, dispositivos legales vigentes, balances, ventas, costos, normas del sector, información municipal, SUNAT, análisis, comparativos de costos, entre otros. Las opciones. La negociación se basa en las opciones que plantean las partes. Las opciones son posibles acuerdos en una negociación. El que tenga mayor cantidad de opciones durante el intercambio tiene mayores posibilidades de obtener mejores resultados. Antes de crear opciones ganar-ganar, hay que preguntarse qué intereses tienen ellos, qué cosas valoran ellos, qué podemos ofrecerles, qué necesitan para cerrar el acuerdo. Las opciones son formas de satisfacer los intereses. Interés, desarrollar una relación prolongada con la otra parte. Opción, redactar un contrato de arrendamiento por 5 años. Interés, obtener protección de la competencia. Opción, obtener derechos de exclusividad para vender el producto. Interés, conseguir un buen precio para mi casa. Opción, 100.000, 125.000 o 150.000 dólares. Interés, mantener elevados los valores de la propiedad. Opción, poner en práctica un conjunto de normas y reglamentaciones del vecindario. Interés, mantener bajo los costos de almacenamiento. Opción, lograr que el proveedor conserve las existencias hasta que las necesidades o hasta que las necesitemos, es decir, justo a tiempo. Criterios aplicables en una negociación. Debemos manejar pocos argumentos pero sólidos. Apoyarnos en criterios objetivos. En la presentación debe utilizar lo que puede darle mayor consistencia y credibilidad a lo que propone. De ser posible, hay que utilizar una agenda para la negociación por una cuestión de control del proceso. Los criterios basados en opiniones especializadas ayudan a ponerse de acuerdo sobre los intereses de las partes negociadoras sin entrar en conflicto. Dependiendo del asunto materia de la negociación, se podría proponer que el acuerdo se basa en una gran variedad de criterios: valor comercial, valor declarado, opiniones técnicas, normas legales, costos variables, costos fijos, entre muchos otros, ¿no? Errores críticos en la negociación. Preparación inadecuada. La preparación ofrece un buen panorama de las opciones propias, otorga flexibilidad planificada en los puntos más críticos. Desatender el principio de dar y recibir. Debemos salir con la impresión de que algo se ha ganado. Uso de la intimidación. A más dureza, más resistencia. Mejor la persuasión, es más eficaz. Impaciencia. La paciencia compensa. Enojarse. Emociones negativas obstaculizan la razón. Discutir. En lugar de escuchar, mejor con argumentos sustentados. Ignorar el conflicto. El conflicto de intereses es la esencia de la negociación. Hay que aprender a aceptar y resolverlo, no evitarlo. Objeciones. Cuando las objeciones de un cliente potencial no son claras, el vendedor debe tratar de determinar la verdadera razón de la resistencia. El primer paso para manejar objeciones es convertirlas en preguntas. Esto ayuda mucho tanto al vendedor como al cliente potencial a identificar y aclarar el panorama o el problema, ¿no? Dentro de las objeciones podemos definir los dos tipos. Dudas. Se dan cuando el cliente de objeciones, pero aún así está interesado en el producto o servicio. Excusas. Se dan como pretexto para no realizar la compra en caso debamos poner punto final a la presentación o entrevista de venta, pues en caso contrario estaríamos perdiendo el tiempo. Técnicas para responder objeciones. El método del sí. El vendedor acepta la objeción del cliente, pero luego expone un argumento que enfrenta la objeción. Destacar los beneficios, coberturas y sumas aseguradas, formas de pago u otras ayudan en esta técnica. El método boomerang implica convertir la razón de un cliente potencial para no comprar en una razón para comprar. El método de comparación implica un intento por minimizar la objeción del cliente potencial comparándola con algo que es aceptable. Método de más información. Se dirige a referirse a una característica o beneficio del producto, a otro producto alternativo, aún no mencionarlo. Ejemplo, su
objeción es interesante, pero permítame explicarle algo que aún no le he comentado. Manejo general de objeciones. Siempre debemos estar preparados, conocer bien a nuestro producto, conocer sus puntos fuertes y débiles, tratar de prever las posibles objeciones que nos puedan hacer y tener listas de antemano las posibles respuestas que podríamos brindar. Ante una objeción debemos controlarnos y mantener la calma. Nunca debemos polemizar ni discutir con el cliente. Mantener siempre una actitud tranquila y de diálogo, sin perder la disposición de brindar antes información, siempre procurando que el cliente gane confianza para lograr ello. Debemos sustituir el afán de vender por el deseo de servir al cliente. Debemos asentir la objeción, darle la razón al cliente y luego revertir el comentario buscando rápidamente una ventaja que pueda contrarrestar su argumento. Debemos ser amables por encima de las circunstancias. Si se tuviera que negar algo, negar algún comentario equivocado u ofensivo, debemos hacerlo cortésmente y decirle al cliente que su opinión es respetable, pero quizás no compartida por otros clientes. Bueno, estimados, el tiempo está llegando a su fin, es inexorable. Así que me queda menos de un minuto. María, Karina, Rolando, Anthony, les agradezco su atención. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora. Cumplan por favor con sus tareas. Cualquier inconveniente, háganmela saber. Buenas noches con todos. Buenas